Vamos a hacer un viaje en el tiempo, a un momento muy particular, el año 2004 en Argentina. Ese año fue como una especie de bisagra, un umbral para la memoria del país. Y justo ahí se dio un seminario académico clave sobre violencia y memoria. Lo que vamos a hacer hoy es, justamente, usar los apuntes de ese curso como guía para explorar no solo las ideas que se discutieron, sino, y quizás más importante, los silencios que revelaron las heridas más profundas. Para meternos de lleno en el tema, partamos de la pregunta que guió todo el seminario. Una pregunta que es tremenda y te obliga a mirar de frente las contradicciones. En la historia de un país, ¿dónde está esa línea? ¿Dónde termina el honor? ¿Y dónde exactamente empieza el terror? Y para que se entienda bien de qué hablamos, miren este cuadro. Es que acá está el corazón del dilema argentino. Por un lado, tenemos la Guerra de Malvinas, recordada como una épica nacional, ¿no? Se habla de honor, de sacrificio por la patria. Pero por otro lado, casi en simultáneo, el terrorismo de Estado. Y ahí las palabras son otras, mucho más oscuras. Clandestino, desaparecidos, silencio. Ojo, es la misma sociedad, el mismo Estado, pero con dos memorias totalmente opuestas para dos formas de violencia estatal. Ok, entonces, ¿cómo es posible llegar a esos extremos de violencia? ¿Qué pasa por la cabeza de las personas o de un sistema entero para que se cometan esas atrocidades? Bueno, el seminario empezó por ahí, por el principio de todo, la justificación. Y todo comienza con la construcción de un otro. La profesora que dictaba el curso lo expresó de una manera súper clara, casi brutal. Si yo construyo al otro como un enemigo o lo animalizo, me puedo permitir más. Ahí está, esa es la clave de todo, la animalización. Es que si le quitas la humanidad a alguien, si lo conviertes en algo menos que una persona, las normas sociales que nos impiden matar a un igual, simplemente dejan de aplicar. La violencia se vuelve entonces algo permisible. A ver, este proceso se puede descomponer en 3 pasos, que tienen una lógica aterradora. Primero, se define a un grupo como diferente. Segundo, se le niega su humanidad. Se le atribuyen cualidades de animales. Y tercero, claro, la consecuencia, una vez que ya no son personas, la violencia contra ellos no solo se permite, sino que se justifica. Es un mecanismo psicológico de una eficacia tremenda. Pero ojo, que la violencia no es solo física. No. El seminario también exploró el concepto de violencia simbólica. Pensemos en el ejemplo que dieron, el de la comunidad sorda. Si a una comunidad se le prohíbe usar su propia lengua, ¿qué se está haciendo? No hay una agresión física, pero se le está negando su cultura, su identidad. Se está intentando borrarla simbólicamente. Bien, ahora pasemos a ver cómo se desarrolla esto a nivel del Estado, porque al final del día, el Estado es, por definición, la entidad que tiene el monopolio del uso de la fuerza. Y esa es una herramienta de doble filo. Puede proteger y civilizar, pero también puede aniquilar. Es que este es un principio fundamental de la sociología política. El Estado se define por su monopolio sobre la violencia legítima. Las Fuerzas Armadas, la policía, son las herramientas con las que mantiene esa autoridad. Sin esa capacidad de coerción, simplemente no es un Estado. Y aquí vemos la diferencia crucial entre Malvinas y la dictadura. En la guerra, el Estado usó su monopolio de forma legítima, abierta. Durante la dictadura, usó las mismas armas y los mismos hombres, pero de forma clandestina, fuera de la ley, negando sus propias acciones. La violencia era la misma, pero su legalidad y reconocimiento eran polos opuestos. Esta reflexión llevó el seminario a la figura de Norbert Elias. Su trayectoria intelectual es un espejo perfecto de esta dualidad. Antes del Holocausto, él tenía una visión optimista. Creía que el Estado domesticaba la violencia. Pero la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, donde sus propios padres fueron asesinados, lo obligó a revisar toda su teoría. Tuvo que reconocer que ese mismo Estado civilizador podía ser el perpetrador de la barbarie más extrema. Y esto nos lleva al debate más cargado y central del seminario. Una sola palabra que intenta nombrar el horror y conectarlo con la historia universal de la violencia: genocidio. Desde una perspectiva puramente legal, la pregunta es compleja. La definición de genocidio se refiere al exterminio de un grupo étnico, racial o religioso.
En Argentina, el objetivo era político. Entonces, la pregunta es, ¿se aplica la palabra? Y aquí, la profesora del seminario ofreció una perspectiva clave. Argumentó que, más allá del debate legal, el significado social de la palabra genocidio es mucho más poderoso. Su fuerza simbólica está en que conecta la experiencia argentina con el modelo universal del Holocausto, y eso ayuda a dimensionar la magnitud del horror. Al final, el sentido que la sociedad le da es lo que de verdad importa. Para agregar más matices, se discutió la diferencia entre genocidio y etnocidio. El genocidio busca eliminar físicamente a un pueblo. El etnocidio, en cambio, busca destruir su cultura, su lengua, su forma de vida. A veces, como en el caso de los pueblos originarios del sur de Argentina, los dos procesos ocurren al mismo tiempo. Finalmente, el seminario llegó a su conclusión más inquietante, y no por lo que se dijo, sino justamente por lo que no se pudo decir, por los silencios que persistían en esa aula en 2004. Porque a veces el verdadero tabú, el verdadero trauma, no se manifiesta en gritos, sino en un silencio absoluto. Lo que una sociedad no puede o no quiere nombrar nos dice muchísimo sobre sus heridas abiertas. Y una anécdota del seminario lo ilustra de forma demoledora. Según los apuntes, una expresa política habló de la lucha armada y de la tortura que sufrió. La sala estaba llena de gente empática y solidaria. ¿Y cuál fue la reacción? Un silencio total. Ni una sola pregunta. ¿Por qué? Porque el tema de la lucha armada, la idea de que las propias víctimas también habían optado por la violencia, seguía siendo un tabú insoportable, incluso para quienes se solidarizaban con su dolor. Y esa es la reflexión final. Ese silencio de 2004 nos obliga a preguntarnos algo que va mucho más allá de Argentina. En nuestras propias sociedades, en nuestras propias historias, ¿cuáles son los temas de los que no se habla? ¿Qué verdades incómodas preferimos mantener en silencio?